Como Dios se manifiesta cuando tus ojos no se cierran a las 3:33 am. ¿Has sentido esa inquietud extraña que te mantiene despierto mientras el mundo duerme, como si algo invisible te llamara en el silencio? No llegaste aquí por casualidad. Tu insomnio podría ser la forma más íntima en que el cielo te busca. Hoy descubrirás por qué Dios habla más fuerte en las madrugadas y cómo activar la promesa de Salmos 63:6. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medito en ti en las vigilias de la noche. Quédate hasta el final. Podrías descubrir que tu insomnio no es maldición, sino invitación divina. Hermano, hermana, hay algo que necesitas entender sobre esas noches en vela. No es ansiedad lo que te despierta, es el Espíritu Santo tocando tu puerta interior cuando el ruido del día ya no puede interferir. Las 3 am no son horas de tortura, son citas divinas que has estado perdiendo sin saberlo. Escucha esto. Por la noche está el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Salmos 35. Pero entre el lloro y la alegría hay algo sagrado que ocurre en la oscuridad. Dios no duerme, y cuando tú tampoco puedes dormir, es porque Él quiere hablarte sin interrupciones. Piénsalo, ¿cuándo fue la última vez que tu teléfono no sonó, que nadie te pidió nada, que el mundo entero se quedó en silencio? Solo en esas horas perdidas entre la medianoche y el amanecer, ahí es donde Dios despliega sus secretos más profundos. Hay una razón por la que Jacob luchó con el ángel toda la noche hasta el alba. Hay una razón por la que Jesús se levantaba de madrugada para orar. Hay una razón por la que Daniel oraba 3 veces al día, incluyendo las vigilias nocturnas. El insomnio no siempre es problema médico. A veces es promoción espiritual. Tu mente racional dirá, esto es estrés, necesito melatonina, debo cambiar mi rutina. Pero tu espíritu sabe la verdad. Esa inquietud que sientes, esa sensación de que algo importante está por suceder, esa urgencia inexplicable que te mantiene alerta, es la voz de Dios susurrando tu nombre en la quietud. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46:10. ¿Cuándo estás más quieto que en esas madrugadas, cuando hasta tu respiración suena fuerte? Ahí es donde Dios se presenta sin máscaras, sin filtros, sin la distracción del día. Pero hay algo más profundo que necesitas saber. Tu insomnio podría ser la preparación divina para algo que viene, como si Dios te estuviera entrenando para mantenerte despierto en momentos cruciales, como si te estuviera enseñando a ser centinela de tu propia vida y la de otros. Imagínate por un momento que cada noche de insomnio es en realidad una escuela nocturna, donde Dios te enseña a discernir su voz por encima del ruido del mundo, donde aprendes que su presencia es más real en el silencio que en el bullicio, donde descubres que las mejores conversaciones con el cielo suceden cuando la tierra duerme. Ahora bien, esto no significa que debas glorificar el insomnio crónico o ignorar problemas reales de salud. Pero sí significa que debes preguntarte, ¿qué está tratando de decirme Dios en estas horas robadas al sueño? Porque hermano, hermana, hay una historia antigua que cambiará tu perspectiva sobre cada noche en vela. Una historia de un hombre que también luchaba contra el insomnio, pero que descubrió que Dios tenía planes magníficos escondidos en su inquietud nocturna. Su nombre era Samuel, y su historia comenzó precisamente en una noche como las tuyas. Imagínate el templo de Silo, envuelto en la penumbra sagrada. Las llamas de las lámparas de aceite proyectaban sombras danzantes sobre las cortinas del santuario. Era pasada la medianoche, esa hora en que el mundo parece suspendido entre lo natural y lo sobrenatural. Un niño se despertó sobresaltado. Samuel tenía apenas 12 años, pero ya llevaba 3 viviendo en el templo bajo la tutela del anciano sacerdote Elí.
Era una época extraña para Israel. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, según 1 Samuel 3:1. El silencio de Dios había durado tanto que la gente comenzaba a creer que Él había dejado de hablar para siempre. Pero esa noche algo iba a cambiar la historia. Samuel se había acostumbrado a dormir cerca del Arca del Pacto, en el lugar más sagrado de Israel. Su rutina era simple: servir a Elí durante el día, mantener encendida la lámpara de Dios, que no debía apagarse nunca, y dormir en el suelo de piedra del templo. Una vida austera, pero llena de propósito. Sin embargo, últimamente algo perturbaba su sueño. No era miedo. Él había crecido entre los objetos sagrados y conocía cada rincón del templo. Era otra cosa. Una inquietud que lo despertaba justo en las horas más profundas de la madrugada. Una sensación de que algo importante estaba por suceder, aunque no sabía qué. Los otros levitas lo habían notado. El niño anda como sonámbulo, murmuraban. Se despierta todas las noches a la misma hora y camina por el templo como buscando algo. Pero Samuel no buscaba nada que pudiera ver con sus ojos. Buscaba algo que apenas intuía con su corazón. Elí, el sumo sacerdote, también había observado los patrones extraños del muchacho. A sus 90 años, con la vista casi perdida, Elí dependía más de sus otros sentidos, y había notado que Samuel parecía más alerta por las noches, como si estuviera en guardia permanente. «Muchacho», le había dicho una tarde, «¿por qué no descansas bien? Te veo ojeroso cada mañana». Samuel no sabía cómo explicarlo. «No sé, maestro. Es como si algo me llamara, pero no hay nadie. Como si tuviera que estar despierto para algo importante, pero no sé qué». Elí había suspirado profundamente. Él mismo llevaba años luchando con el silencio de Dios. Sus propios hijos, Ofni y Finés, habían corrompido el sacerdocio con sus pecados, y Dios había dejado de hablarle. El peso de saber que su casa estaba bajo juicio divino le quitaba el sueño más noches de las que estaba dispuesto a admitir. Pero había algo diferente en Samuel, una pureza que sus propios hijos habían perdido. Una sensibilidad espiritual que lo hacía único entre todos los que servían en el templo. Esa noche en particular, Samuel había cenado en silencio, había encendido la lámpara de Dios como siempre, había ayudado al anciano Elí a recostarse en su habitación y se había dirigido a su lugar de descanso cerca del arca. El templo estaba en completo silencio, envuelto en esa quietud sagrada que solo existe en los lugares donde Dios ha prometido habitar. Pero por tercera noche consecutiva, el sueño lo abandonó cerca de las 3 de la madrugada. Se incorporó en su jergón, mirando hacia la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. La lámpara de Dios brillaba tenuemente, creando un ambiente de misterio y reverencia. Todo estaba en orden, todo estaba en su lugar. Entonces, ¿por qué sentía esa urgencia inexplicable? Samuel se levantó y caminó descalzo por el suelo de piedra. Sus pasos resonaban suavemente en el silencio del templo. Se acercó al altar. Verificó que el fuego sagrado siguiera encendido, revisó las cortinas, se aseguró de que todo estuviera como debía estar. Pero la inquietud persistía. Era como si el aire mismo estuviera cargado de expectativa, como si algo invisible estuviera moviéndose en las sombras del templo, como si Dios mismo estuviera a punto de romper años de silencio. Un joven levita que hacía guardia esa noche lo vio caminar y se acercó. «Samuel, ¿no puedes dormir otra vez?» «No», murmuró el muchacho. «Es extraño. Siento como si alguien me estuviera esperando, pero no hay nadie aquí excepto nosotros». El levita lo miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. «Mi abuelo solía decir que cuando no puedes dormir en un lugar sagrado es porque Dios está a punto de hablar. Pero han pasado tantos años sin visiones». Samuel asintió, pero algo en su interior le decía que esta noche iba a ser diferente.
Lo que ninguno de los dos sabía era que en el silencio de esa madrugada, Dios estaba preparando la revelación más importante que Israel había recibido en décadas. Y que el insomnio de Samuel no era accidental. Era la preparación divina para el momento que cambiaría su vida para siempre. Porque a veces Dios nos quita el sueño no para torturarnos, sino para prepararnos para escuchar su voz cuando finalmente decida hablar. La tensión en el templo era palpable esa madrugada. Samuel había regresado a su jergón, pero el sueño seguía esquivándolo como una promesa no cumplida. Cada vez que cerraba los ojos, una energía inexplicable lo despertaba. Era la cuarta noche consecutiva, y la inquietud se había intensificado hasta volverse casi insoportable. Elí, desde su habitación, también luchaba contra sus propios demonios nocturnos. El anciano sacerdote sabía que el juicio de Dios se cernía sobre su casa. Hacía meses que había recibido una profecía devastadora de un hombre de Dios. Sus hijos morirían el mismo día y su linaje sacerdotal sería cortado para siempre. Cada noche se preguntaba cuándo caería esa espada divina. Los pecados de Ofni y Finés habían llegado al límite de la paciencia divina. Robaban las ofrendas del pueblo, se acostaban con las mujeres que servían en el templo, despreciaban los sacrificios sagrados. Y Elí, aunque los había reprendido, no había tenido la firmeza de destituirlos. Su amor paternal había sido más fuerte que su obediencia a Dios. Honras a tus hijos más que a mí. Había sido la acusación divina que lo atormentaba cada madrugada. Mientras tanto, Samuel se levantó nuevamente. Esta vez, una opresión extraña llenaba su pecho. No era miedo, pero tampoco era paz. Era como si el aire mismo del templo se hubiera espesado, cargado de una presencia que no podía identificar. Caminó hacia el lugar santísimo, donde reposaba el arca del pacto. La lámpara de Dios parpadeaba, amenazando con apagarse antes del amanecer, algo que no había sucedido en años. Samuel la ajustó cuidadosamente, pero la llama siguió vacilando de manera inquietante. «¿Qué está pasando?», murmuró para sí mismo. De repente, una sensación de estar siendo observado lo invadió completamente. Se volteó rápidamente, esperando encontrar a algún levita de guardia, pero el templo estaba vacío. Solo las sombras danzantes de las llamas y el silencio sepulcral de la madrugada. Entonces, algo comenzó a cambiar en la atmósfera del lugar. El aire se volvió más denso, como si una presencia invisible estuviera llenando cada rincón del templo. Samuel sintió que su corazón se aceleraba, pero no de miedo. Era otra cosa. Era como si su espíritu reconociera algo que su mente aún no podía comprender. Los objetos sagrados parecían vibrar con una energía sutil. El altar, el candelabro, las cortinas del lugar santísimo, todo parecía estar expectante, como si el mismo templo estuviera preparándose para algo extraordinario. Samuel se dirigió de regreso a su lugar de descanso, pero sus piernas temblaban ligeramente. No era debilidad física, era la sensación de estar en el epicentro de algo sobrenatural que estaba por manifestarse. Se recostó en su jergón, pero mantuvo los ojos abiertos. La inquietud había llegado a un punto insostenible. Era como si todo su ser estuviera en máxima alerta, esperando algo que no sabía definir. En su habitación, Elí también experimentaba una extraña agitación. Después de años de silencio divino, algo en su interior le decía que esta noche iba a ser diferente. Sus años de experiencia sacerdotal le habían enseñado a reconocer cuando Dios estaba a punto de moverse, aunque hacía tanto tiempo que no lo sentía que casi había olvidado la sensación. Samuel cerró los ojos e intentó orar, pero las palabras no llegaban, solo un profundo anhelo de algo que no podía nombrar. Era como si su alma estuviera sedienta de algo que llevaba años esperando sin saberlo.
La lámpara de Dios volvió a parpadear, esta vez más intensamente. Samuel la observó con creciente preocupación. Si se apagaba antes del amanecer, sería un mal presagio para todo Israel. Se levantó para ajustarla nuevamente, pero justo cuando extendía su mano hacia la llama, un silencio diferente llenó el templo. No era la ausencia de sonido que había antes, era un silencio cargado, expectante, como el momento previo a un trueno. Samuel se quedó inmóvil, con la mano extendida hacia la lámpara, sintiendo que algo monumental estaba por suceder. Su respiración se volvió más lenta, más profunda. Cada fibra de su ser estaba en máxima atención. Era como si años de preparación inconsciente hubieran culminado en este momento exacto. Entonces, en medio de esa quietud sobrenatural, cuando el templo entero parecía contener la respiración, cuando Samuel estaba más despierto que nunca en su vida, una voz clara, inconfundible, rompió el silencio. Samuel. El muchacho se sobresaltó violentamente. La voz había sonado tan real, tan cercana, que inmediatamente pensó que era Elí quien lo llamaba. Sin dudarlo, corrió hacia la habitación del anciano sacerdote. «Heme aquí. ¿Para qué me llamaste?», preguntó Samuel, con el corazón palpitando aceleradamente. Pero Elí lo miró confundido desde su lecho. «Yo no te llamé, hijo. Vuelve y acuéstate». Samuel regresó a su lugar, desconcertado, pero obediente. Pero una pregunta comenzó a formarse en su mente. Si Elí no lo había llamado, entonces, ¿quién? Lo que el joven Samuel no sabía era que acababa de escuchar la primera palabra que Dios pronunciaba en Israel después de años de silencio, y que su vida y la historia de toda una nación estaba a punto de cambiar para siempre. Samuel se recostó nuevamente, pero su mente era un torbellino de preguntas. La voz había sido tan clara, tan autoritaria, que era imposible haberla imaginado. Resonaba aún en sus oídos con una calidad que ninguna voz humana poseía. Profunda, pero no grave, suave, pero llena de poder. Intentó convencerse de que había sido un sueño, pero estaba completamente despierto. Sus ojos habían estado abiertos cuando escuchó su nombre. No había duda de que alguien lo había llamado. Apenas había pasado una hora cuando sucedió nuevamente. Samuel. Esta vez la voz sonó aún más nítida, más urgente. El muchacho saltó de su jergón como impulsado por un resorte y corrió otra vez hacia Elí. «Heme aquí. ¿Para qué me llamaste?», preguntó con la respiración entrecortada. Elí se incorporó lentamente en su lecho, ahora más despierto. Miró al muchacho con sus ojos nublados, pero había algo diferente en su expresión. Una chispa de reconocimiento, como si un recuerdo muy antiguo estuviera despertando en su memoria. «Hijo mío, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate». Pero esta vez, el anciano sacerdote no se volvió a dormir inmediatamente. Se quedó sentado en su cama, con el corazón comenzando a latir más rápido. Hacía décadas que no experimentaba esa sensación particular que acompañaba a las manifestaciones divinas. Pero algo en toda esta situación le parecía familiar. Samuel regresó a su lugar, ahora completamente desvelado. Su mente trabajaba febrilmente tratando de encontrar una explicación lógica. Podría ser otro levita gastándole una broma, alguien imitando la voz de Elí, pero no había visto a nadie, y la voz no sonaba como la del anciano sacerdote. Se quedó acostado, pero con todos los sentidos en máxima alerta. Si volvía a suceder, esta vez estaría preparado para identificar de dónde venía exactamente la voz. No tuvo que esperar mucho. «Samuel». Por tercera vez, la voz resonó en el templo con una autoridad que hacía vibrar hasta las piedras del fundamento. Esta vez, Samuel no corrió inmediatamente. Se quedó inmóvil por unos segundos, tratando de localizar la fuente del sonido. La voz parecía venir de todas partes y de ninguna parte a la vez. No era una voz que viajara por el aire. Era una voz que se manifestaba directamente en su conciencia,
pero con la claridad de un sonido físico. Finalmente, se dirigió nuevamente hacia Elí. «Heme aquí, ¿para qué me llamaste?». Esta vez, el anciano sacerdote se incorporó completamente y encendió una pequeña lámpara de aceite. Su rostro había cambiado. Ya no era la expresión de alguien despertado por un niño confundido. Era la expresión de un hombre que acababa de comprender algo extraordinario. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, como registra 1 Samuel 3:8. Con una voz temblorosa por la emoción y el respeto, Elí le dijo: «Ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye». Las palabras golpearon a Samuel como una revelación. Dios, el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que había hablado a Moisés desde la zarza ardiente, el Dios que había estado en silencio durante años. Samuel regresó a su lugar con una mezcla de terror sagrado y expectación indescriptible. Se acostó, pero ahora sabía que no estaba simplemente esperando dormir. Estaba esperando una audiencia con el Creador del universo. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era el silencio previo a la revelación más importante de su vida. El aire del templo parecía electrificado con la presencia divina. Y entonces, cuando Samuel había logrado calmar su respiración y preparar su corazón para lo que vendría, la voz de Dios resonó una vez más, pero esta vez con una solemnidad que hizo temblar las columnas del templo. «Samuel, Samuel». El muchacho sintió que su alma se estremecía hasta la médula. Con una voz que apenas logró salir de su garganta, respondió exactamente como Elí le había enseñado: «Habla, porque tu siervo oye». Lo que siguió cambió la historia de Israel para siempre. Dios le reveló el juicio que vendría sobre la casa de Elí, la muerte de sus hijos, el fin de su linaje sacerdotal, pero también le mostró su propio destino. Sería el profeta que guiaría a Israel en una nueva era, el que ungiría reyes, el que restauraría la comunicación entre el cielo y la tierra. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. 1 Samuel 3:19. Esa noche de insomnio transformó a un niño inquieto en el profeta más importante de su generación. Lo que parecía una perturbación del sueño era en realidad una cita divina que había estado programada desde antes de su nacimiento. Samuel aprendió que cuando Dios quiere hablarte, no respeta horarios humanos. Te despierta a las 3 a.m., porque es cuando tu espíritu está más receptivo, cuando las distracciones del mundo no pueden interferir, cuando el silencio es tan profundo que su voz puede resonar sin competencia. Pero hermano, hermana, esta historia no terminó hace 3000 años en un templo de Israel. La historia de Samuel es tu historia. Esas noches en vela que te atormentan no son accidentes cósmicos. Son citas divinas que has estado ignorando porque nadie te enseñó a interpretar el lenguaje nocturno de Dios. Mira los símbolos. Samuel era un niño dedicado al servicio del templo, así como tu corazón ha sido consagrado para propósitos divinos que aún no conoces completamente. El templo estaba en un período de silencio divino, igual que tal vez te sientes ahora, como si Dios hubiera dejado de hablar en tu vida. Pero el silencio de Dios no es abandono, es preparación para una revelación mayor. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Isaías 55:8. Mientras tú interpretas tu insomnio como un problema que necesita solución médica, Dios lo ve como el ambiente perfecto para un encuentro sobrenatural. Fíjate en los detalles proféticos. Samuel fue llamado exactamente 3 veces antes de reconocer la voz de Dios. ¿Has notado que tu insomnio también tiene patrones? Tal vez son las 3:33 a.m. o las 4:44 o siempre después de la medianoche.
Esos no son números aleatorios, son códigos divinos, alarmas espirituales programadas para captar tu atención. La Biblia dice en Job 33, 14, 16. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Lo captaste? Dios habla específicamente en las horas nocturnas, cuando tu mente consciente está fuera de línea y tu espíritu puede escuchar sin las interferencias del día. Ahora, aquí está tu checklist práctico para transformar tu insomnio en tiempo de revelación divina. Paso 1. Cambia tu perspectiva nocturna. La próxima vez que te despiertes en la madrugada, no digas, ¿por qué no puedo dormir? Di, Dios, ¿qué quieres decirme? Es un cambio simple pero revolucionario en tu postura espiritual. Paso 2. Crea tu lugar santo. Samuel estaba en el templo cuando Dios le habló. Tú necesitas un espacio sagrado en tu casa. Puede ser tu cama, una silla junto a la ventana, un rincón donde puedas estar a solas con Dios sin distracciones. Paso 3. Practica el protocolo. Samuel, cuando sientas que Dios quiere hablarte en esas horas de insomnio, di exactamente lo que Samuel dijo. Habla, Señor, porque tu siervo oye. No es una fórmula mágica, es una declaración de disponibilidad espiritual. Paso 4. Mantén tu Biblia cerca. Samuel estaba rodeado de los objetos sagrados del templo. Tú necesitas tener tu Biblia al alcance durante esas noches de vigilia. Dios confirmará su voz a través de su palabra escrita. Paso 5. Registra lo que recibas. Samuel recordó exactamente todo lo que Dios le dijo esa noche. Mantén un cuaderno o tu teléfono cerca para anotar cualquier pensamiento, verso bíblico o impresión que recibas durante tu tiempo de insomnio sagrado. Permíteme contarte el testimonio de Carmen, una hermana de nuestra congregación en México. Durante meses luchó contra un insomnio severo que la despertaba exactamente a las 3:15 a.m. Los doctores no encontraban causa médica. Gastó una fortuna en medicamentos y terapias de sueño. Una noche recordó la historia de Samuel y decidió cambiar su enfoque. En lugar de luchar contra el insomnio, le dijo a Dios, si me despiertas a las 3:15, es porque tienes algo que decirme. Esa madrugada, Dios le mostró una visión de su hermana que vivía en otro país, pasando por una crisis matrimonial severa. El Espíritu Santo le dijo que orara específicamente por la restauración de ese matrimonio. Carmen obedeció y comenzó a interceder cada madrugada durante sus horas de vigilia involuntaria. 3 semanas después, su hermana la llamó llorando para contarle que su matrimonio había experimentado un milagro de reconciliación exactamente durante las fechas en que Carmen había estado orando en las madrugadas. Pero aquí viene lo más sorprendente. Desde esa noche, Carmen recuperó su sueño normal. El insomnio había cumplido su propósito divino y desapareció naturalmente. ¿Entiendes el patrón? Tu insomnio podría ser tu llamado a convertirte en un intercesor nocturno, un vigilante espiritual, un centinela que ora por otros mientras el mundo duerme. En mi lecho me acordé de ti, en ti meditaré durante las vigilias de la noche. Salmos 63:6. Dios está buscando personas que estén despiertas en el espíritu cuando otros duermen en lo natural. Te está entrenando para una asignación especial que requiere vigilancia espiritual, discernimiento sobrenatural y una conexión íntima con su voz que solo se desarrolla en la quietud de las madrugadas. Tu insomnio no es tu enemigo, es tu escuela de profetas. Ahora que entiendes el propósito divino de tu insomnio, necesitas activar los protocolos espirituales que transformarán esas noches de lucha en madrugadas de revelación. No basta con cambiar tu perspectiva. Necesitas acciones concretas que abran el canal de comunicación divina. Paso 6. Establecer horarios santos.
Cuando te despiertes en la madrugada, no luches por volver a dormir inmediatamente. Dios respeta los horarios que le dedicas. Establece un mínimo de 15-30 minutos de tiempo sagrado antes de intentar dormir nuevamente. Dile: Señor, estos próximos 30 minutos son completamente tuyos. Paso 7. La oración de apertura nocturna. Comienza cada sesión con esta oración. Padre Celestial, entiendo que me has despertado para un propósito divino. Cierro todas las puertas al enemigo, abro mi espíritu a tu voz y declaro que este tiempo es santo. Habla, porque tu siervo escucha. En el nombre de Jesús, amén. Paso 8. El silencio receptivo. Después de orar, simplemente quédate en silencio durante 5-10 minutos. No hables, no pidas, no supliques. Solo permanece en expectación reverente. Dios habla más claro cuando dejamos de hablar nosotros. Paso 9. La lectura guiada. Si no recibes una impresión clara en el silencio, abre tu Biblia aleatoriamente y lee el primer pasaje que veas. Dios usa su palabra escrita para confirmar su voz hablada. Muchas veces encontrarás exactamente el mensaje que tu corazón necesitaba escuchar. Paso 10. La intercesión dirigida. Si Dios pone personas específicas en tu corazón durante tu vigilia nocturna, ora por ellas inmediatamente. No lo dejes para después. Esas son asignaciones divinas de intercesión. Tú eres el Samuel moderno que está siendo llamado a orar por situaciones que otros no conocen. Hermano, hermana, es momento de que te posiciones en tu autoridad espiritual. Dale me gusta a este mensaje si sientes que Dios te está hablando a través de esta palabra. Comenta amén si estás dispuesto a cambiar tu perspectiva sobre el insomnio y comenzar a verlo como citas divinas. Tu testimonio en los comentarios puede ser la confirmación que otro hermano necesita para entender lo que Dios está haciendo en su vida. Pero hay algo más que necesitas saber. Tu insomnio podría estar conectado con una asignación profética específica para tu vida. Así como Samuel fue llamado a ser el profeta que cambiaría el destino de Israel, tú estás siendo preparado para una misión que requiere intimidad nocturna con Dios. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Recibe esta bendición y decreto bíblico sobre tu vida. Declaro sobre tu vida que cada noche de insomnio se convierte en una escuela profética, que tu espíritu se sincronice con los horarios del cielo, que cada madrugada se convierta en un tiempo de revelación divina, que Dios te despierte no para atormentarte, sino para hablarte secretos del reino que no puede compartir durante el día. Decreo que tu sensibilidad espiritual se aguza en las horas nocturnas, que tu discernimiento se activa cuando el mundo duerme, que te conviertes en un intercesor nocturno, un vigilante espiritual, un centinela del reino de Dios. En el nombre de Jesús, ato toda ansiedad nocturna, toda opresión que pretenda robar tu paz en las madrugadas. Declaro que tu mente encuentra descanso en Dios, aunque tu espíritu permanezca alerta para sus propósitos. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Salmos 121, 7, 8. Pero también necesitas estos versículos de guerra espiritual para proteger tu tiempo de intimidad nocturna con Dios. No os ha tomado tentación sino humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. La próxima semana estaremos compartiendo cómo Dios te advierte cuando sueñas con agua sucia, historia hebreas. Una revelación poderosa sobre el significado profético de los sueños que te perturban.
y cómo Dios usa las pesadillas para advertirte sobre ataques espirituales que vienen hacia tu vida. Pero ahora necesitas tomar una decisión. ¿Vas a seguir luchando contra tu insomnio como si fuera una maldición? ¿O vas a abrazarlo como el regalo divino que realmente es? ¿Vas a desperdiciar esas horas sagradas pidiendo dormir? ¿O las vas a invertir en escuchar la voz de Dios que tanto necesitas en esta temporada de tu vida? Samuel era solo un niño cuando Dios comenzó a hablarle en las madrugadas. Tú tienes la ventaja de la madurez y la experiencia. Imagínate lo que Dios puede revelarte si le das esas horas nocturnas con un corazón completamente abierto y disponible. Es tiempo de convertir tu insomnio en tu mayor ventaja espiritual. Hermano, hermana, hemos llegado al momento más importante de esta revelación. Durante estas últimas palabras, tu vida puede cambiar para siempre si decides abrazar completamente lo que Dios te ha mostrado hoy sobre tu insomnio sagrado. No es casualidad que hayas escuchado hasta aquí. No es coincidencia que justo esta semana hayas tenido noches de insomnio y que esta palabra haya llegado a tu vida. Dios orquestó este encuentro divino porque tiene planes específicos para tus madrugadas. Samuel se convirtió en el profeta más influyente de su generación precisamente porque aprendió a escuchar a Dios en las horas en que otros dormían. Su disponibilidad nocturna lo posicionó para recibir revelaciones que cambiaron el rumbo de una nación entera. Tú estás en el mismo lugar espiritual que Samuel esa noche en el templo. Dios está llamando tu nombre en las madrugadas, pero necesitas responder con la misma disponibilidad. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Desde hoy, cuando te despiertes a las 3 a.m., a las 4 a.m. o en cualquier hora extraña de la madrugada, no digas más, ¿por qué no puedo dormir? Di, heme aquí, Señor, ¿qué quieres decirme? Ese cambio de perspectiva transformará tu tormento en revelación divina. Hagamos juntos una oración de ruptura y activación que quebrantará toda resistencia espiritual y abrirá tu canal de comunicación nocturna con Dios. Padre Celestial, vengo ante tu presencia reconociendo que mi insomnio no ha sido coincidencia, sino tu forma de llamarme a una intimidad más profunda contigo. Perdóname por haber resistido tus citas nocturnas, por haber luchado contra lo que tú habías diseñado como bendición. Renuncio a toda ansiedad nocturna que no viene de ti. Rompo toda maldición generacional de insomnio tormentoso. Ato toda opresión demoníaca que ha pretendido robar mi paz en las madrugadas. Declaro que mis noches pertenecen a tu reino, no al reino de las tinieblas. Espíritu Santo, te pido que sensibilices mi espíritu para escuchar tu voz en el silencio nocturno, que mis oídos espirituales se abran para recibir las revelaciones que tienes preparadas para mí, que cada despertar nocturno sea una invitación divina a conocerte más íntimamente. Activo mi llamado como intercesor nocturno. Declaro que soy un vigilante espiritual, un centinela del reino que ora mientras otros duermen. Úsame para interceder por situaciones que otros no conocen, por personas que necesitan cobertura espiritual en las horas de mayor vulnerabilidad. En el nombre poderoso de Jesús, decreto que mi insomnio se convierte en mi mayor ventaja espiritual. Que cada madrugada sea una escuela profética donde recibo sabiduría divina, dirección sobrenatural y revelaciones del reino. Sano toda herida emocional que ha perturbado mi descanso. Libero toda preocupación que ha robado mi paz. Entrego toda ansiedad en tus manos y declaro que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Ahora hagamos la oración que Jesús nos enseñó, sabiendo que en ella está contenida toda la provisión que necesitas para caminar en esta nueva revelación. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Hermano, hermana, desde esta noche tu vida nocturna nunca será la misma. Has recibido las llaves para convertir tu insomnio en revelación divina. Tienes los protocolos espirituales para transformar tus madrugadas de lucha en horas de gloria. Recuerda, Samuel era solo un niño cuando Dios comenzó a usarlo en las vigilias nocturnas. No permitas que el enemigo te convenza de que eres demasiado mayor, demasiado joven o demasiado inadecuado para ser usado por Dios en tus horas de insomnio. Tu siguiente noche de vigilia involuntaria no será un accidente, será una cita divina programada desde antes de la fundación del mundo. Dios te está preparando para algo grande y parte de esa preparación incluye aprender a escuchar su voz cuando todo el mundo duerme. No desperdicies ni una hora más luchando contra lo que Dios diseñó como bendición. Abraza tu insomnio como el regalo profético que realmente es. En el nombre de Jesús, amén y amén.